Bienvenidos a un video más de la mecánica y el entorno, preparatoria 23, Dr. Luis Antonio Alanís Luna. Etapa 1, cinemática, movimiento en una dimensión. El tema que vamos a ver se llama análisis gráfico del movimiento en una dimensión y vamos a cubrir 3 puntos. El primero es gráfica de posición contra tiempo, después gráfica de velocidad contra tiempo y por último gráfica de aceleración contra tiempo. Del lado izquierdo podemos observar una tabla de posición contra tiempo, ya tenemos los valores del auto que se encuentra en movimiento, y del lado derecho tenemos la gráfica de esos respectivos valores. ¿Qué información podemos obtener de esta gráfica? Podemos obtener la posición del cuerpo, podemos obtener el tiempo que tarda en alcanzar una posición y la velocidad. Por ejemplo, si quisiéramos saber la posición que tiene el auto a los 2.5 segundos, ubicas en tu gráfica 2.5 segundos y donde cruza tu gráfica color azul, ubicas esa posición, en este caso 7.5 metros. Y para el tiempo sería al revés. Si quisiéramos saber el tiempo que le tomó alcanzar los 10 metros, donde cruza la gráfica, ubicamos el tiempo correspondiente. Muy bien, ahora a continuación vamos a ver la velocidad. Recordemos que en los 3 tipos de gráfica, el tiempo siempre va en el eje de las X y en el eje de las Y, en este caso, iría la posición. La velocidad es delta X sobre delta T. ¿Qué significa el triangulito? Se llama delta y significa cambio. La X significa distancia, es decir, un cambio de distancia entre un cambio de tiempo. Ubicamos 2 puntos, los que tú quieras, en tu tabla que ya teníamos al principio. En este caso ubiqué punto 1, punto 2 como punto inicial y punto final. Tenemos sus datos y en la fórmula tenemos distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Esos datos los ubicamos aquí respectivamente en la fórmula. Hacemos la resta de arriba y nos da 0.9, la resta de abajo nos da 0.3 y la división nos da 3 metros por segundo. Esa sería tu velocidad, 3 metros por segundo. Sin embargo, si tú haces el análisis, en este caso, en cualquiera de otro par de puntos, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, cualquier par de puntos a lo largo de toda tu tabla en la diapositiva anterior, te vas a dar cuenta que tu resultado va a ser siempre el mismo. No importa qué puntos escojas de tu tabla, tu velocidad va a ser la misma. Eso significa que tu velocidad es constante. Eso quiere decir que estamos hablando de un movimiento MRU, significa movimiento rectilíneo uniforme, y uniforme nos está indicando que su velocidad es constante. En este caso, 3 metros por segundo es una velocidad constante a lo largo de toda su trayectoria. En el MRU, recuerden que la velocidad es constante y la aceleración es 0 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué es 0? Porque su velocidad no cambia ya que es constante. Muy bien, ahora tenemos la gráfica de velocidad contra tiempo. Podemos observar que el tiempo, como ya lo mencionamos, siempre va en el eje de las X, ahora en el eje de las Y iría la velocidad. Y esta gráfica corresponde a los valores que vemos del lado izquierdo en la columna velocidad y en la columna tiempo. Recuerden que la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo se mide siempre en segundos. ¿Qué información nos da la velocidad contra tiempo? Esta gráfica de velocidad contra tiempo podemos obtener información de velocidad, tiempo, aceleración y distancia. Igual que en la gráfica anterior, si queremos saber qué distancia, qué velocidad lleva a los 10 segundos, ubicamos dónde cruza la gráfica y podemos encontrar su velocidad a los 10 segundos. Si quisiéramos saber el tiempo, por ejemplo,
¿Qué tiempo le alcanzó a llevar una velocidad de 20 metros por segundo, donde cruza la gráfica y ubicamos su tiempo correspondiente? Ahora veamos la aceleración y la distancia. La aceleración es una fórmula que dice delta v sobre delta t. Recuerden que delta es el triangulito, significa cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. Tomamos dos puntos, cualesquiera, no importa qué puntos sean, y hacemos la fórmula, en este caso velocidad final menos la inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Acuérdense que el punto 1 es el inicial y el punto 2 es el final. Ustedes escogen los puntos que ustedes quieran, no importa, va a salir exactamente lo mismo. Aplicamos la fórmula con los datos que nos da la tabla y al hacer la resta de arriba entre la resta de la parte de abajo, nos da un resultado de 1.085 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración que se obtiene a partir de esta gráfica. Ahora bien, el cuarto tipo de información que se puede obtener viene siendo la distancia. Y la distancia la obtenemos de la siguiente manera. Podemos observar que tenemos dibujado un triángulo, es un triángulo, y el área del triángulo viene siendo base por altura entre 2. Pero también recuerdan que la fórmula de la velocidad es distancia entre tiempo. Y si despejo la distancia, me daría igual a tiempo por velocidad. Ahora bien, en el triángulo, la base viene siendo el tiempo y la altura viene siendo la velocidad. Entonces, base por altura es igual a tiempo por velocidad, lo colocamos en esta parte, lo que nos da a entender que el área, que es tiempo por velocidad entre 2, nos va a dar lo mismo que la distancia. El área bajo la curva, en este caso la curva es la gráfica color azul, viene siendo la distancia. Y hacemos el ejemplo a los 18 segundos, es decir, a los 18 segundos que viene siendo el tiempo o la base, por la altura que es la velocidad, ubicamos la velocidad en la gráfica y cruza exactamente en 19.53 metros por segundo. Hacemos la multiplicación en la parte de arriba, lo dividimos entre 2 y nos da 175.77. Eso viene siendo la distancia que ha recorrido el auto o la persona a los 18 segundos. En el tercer punto habíamos mencionado que íbamos a hablar de la gráfica de aceleración contra tiempo. Para ello vamos a hacer uso de los ejemplos anteriores. Recuerdan que en el movimiento MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad nos dio 3 metros por segundo y habíamos dicho que es una velocidad constante. Cuando tenemos velocidad constante en el movimiento MRU, la aceleración vale 0. Si hacemos la gráfica correspondiente, podemos observar que la línea roja viene siendo la aceleración y está en 0, empalmado en el eje de las X. ¿Por qué? Porque su valor vale 0, ya que su velocidad es constante a 3 metros por segundo. Recuerden que esta información fue obtenida de esta gráfica y de esta gráfica de posición contra tiempo obtuvimos esta velocidad. A partir de la gráfica obtuvimos la velocidad y a partir de la gráfica y la velocidad podemos obtener la aceleración, que por obvias razones vale 0, ya que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, y esa sería la gráfica de aceleración correspondiente. Recuerden, nuevamente, que el tiempo va en el eje de las X, la aceleración en el eje de las Y, y lo que mencionamos al inicio, la posición también en el eje de las Y. Como pueden ver, el tiempo siempre va en el eje de las X. Ahora veamos el movimiento MRUA, significa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para ello hacemos uso del ejemplo 2, en este caso esta gráfica, de velocidad contra tiempo, donde obtuvimos en diapositivas anteriores una aceleración de 1.085 metros por segundo al cuadrado.
¿Qué significa esta aceleración? Significa que su velocidad va a cambiar uniformemente 1.085 metros por segundo cada segundo. Por eso la aceleración es segundo al cuadrado, porque su velocidad cambia 1.085 metros por segundo cada segundo. Este segundo por este segundo nos da la aceleración segundo al cuadrado. La gráfica correspondiente la observamos aquí en color azul y vemos que tenemos una gráfica, una línea constante, porque su aceleración es constante, a la altura de 1.085 metros por segundo al cuadrado. De este lado vamos a explicar qué significa el 1.085 metros por segundo cada segundo. Significa que aumenta esta velocidad cada segundo. Por ejemplo, en su tiempo 0 segundos, su velocidad es de 0 porque está en reposo. En el segundo 2, esa sería su velocidad. ¿Cómo lo podemos obtener? A partir de su aceleración, muy fácil. Segundo 0 más el segundo 1 más el segundo 2 nos da 2.17 en el segundo 2. A partir del segundo 2 sería esta cantidad más esto en el segundo 3 más la cantidad en el segundo 4 nos da esta cantidad en el segundo 4. Por ello, recuerden que la aceleración significa que aumenta 1.085 metros por segundo cada segundo. Y aquí tenemos el último ejemplo. A partir del segundo 4, aquí está el segundo 4, si le aumentamos el segundo 4 1.085 en el segundo 5 más 1.085 en el segundo 6, nos da esta cantidad en el segundo 6 y aquí lo podemos comprobar y además también lo puedes comprobar en la tabla completa que está al inicio de esta presentación. Muy bien, por último vamos a ver qué información nos brinda la gráfica de aceleración contra tiempo. En este caso, el cambio de velocidad en intervalos establecidos como el área bajo la gráfica. Y el área bajo la gráfica es un rectángulo. El rectángulo tiene una velocidad que es igual al área, que es igual a base por la altura. Acuérdense que vamos a encontrar el cambio de velocidad en intervalos establecidos como el área bajo la gráfica. La gráfica es un rectángulo, entonces la velocidad es igual al área y es igual a la base por la altura. En este caso, ubicamos la gráfica, vemos que tenemos un rectángulo en el segundo 2, que viene siendo su base, y la altura, que es constante, es de 1.085 metros por segundo al cuadrado. Lo multiplicamos y nos da 2.17 metros por segundo. Lo puedes ubicar en tu tabla y puedes encontrar la misma velocidad en el segundo 4, segundo 6, segundo 8, ya que la altura es constante. Muy bien, pues te agradezco que hayas visto este video. Hasta aquí sería todo de mi parte. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y cualquier duda la revisamos en clase. Hasta pronto.